¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. ¿Pudieron entrar directamente con el link o ya tenían el, el ingreso y no hubo problema? Porque no sé si está funcionando, no estaba funcionando el campus. Yo usé el link que mandó, pero ya está funcionando ¿Ya el está campus, funcionando creo. el campus? Ah, perfecto. Ah, porque yo entré hoy en la mañana antes del mediodía y no había podido entrar. Bueno, perfecto, entonces. Mejor. Bueno, Gonzalo entró por el link que había mandado. Maravilloso. Bueno, vamos a esperar que se pueda conectar Norberto. Bueno. Bien. Perfecto. Muy bien. Sí, ahora está funcionando. Excelente. Bien. Qué raro. Espera que estamos teniendo problemas con Norberto. Acá. Copiar enlace. Muy bien. Bueno. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, yo por lo menos no tengo ninguna. Muy bien. Ahí está entrando Norberto Profe, buenas tardes. y Micaela. Yo tenía una duda sobre el recuperatorio del primer parcial. Sí. Eh, Al final es el sábado que viene a la 1 de la tarde, Entiendo que sí. Eh, porque en el campus está eso publicado, pero no está puesto el link para conectarnos a Zoom. para que estoy buscando el mail que mandaron. Bueno, Eh, Dame un segundo que me fijo acá porque mandó. Acá no está, pero había mandado un mensaje. Centro de atención, la verdad, entiendo que sí. No puedo encontrar el mail si fue. A ver si lo mandaron física. Hola, Fer, ahora te ayudo a buscar. Porque no Eh, me.
No me acuerdo si mandaron un mail No, o pues, un tengo mi WhatsApp. duda con tengo mi duda con la hora, pero no con el día, obviamente. Sábado de octubre es el recuperatorio del primer parcial. Está en el calendario del campus, pero ahí está. Sí, el sábado 2. Ahí está, lo había mandado por WhatsApp. Sí, sí, seguro. Ah, Y Sí, bueno, lo que más quería, y el horario es el que diga entonces en el calendario del campus. listo, ujú, porque creo que Claudio puso la publicación y decía a la 1. Yo puede pensé que iba a ser. ser a las 3, por eso preguntaba. A ver. Pero por las dudas preguntaban, no por 13 algún horas, inconveniente. dice el calendario, dice 13 horas. Listo, perfecto. Y nos conectamos al mismo Zoom que en el primer parcial. Sí, Ujú. no creo que por las dudas después vamos a mandar la información de nuevo, pero sí, sí, 13 horas. Sí, sí. La duda la tenía yo con el horario, porque como los días sábados hay talleres, eh, tratamos de que no, obviamente que no haya ningún tipo de superposición. Sí, Con lo cual, licenciado Nasso iba a tratar de coordinar con más seguridad. Bien, entre paréntesis aprovecho para pedirle disculpas a Fernando porque lógicamente no abrí el campus y no tuve la precaución ayer de copiar yo el detalle del código de acceso, así que hoy medio desesperadamente me tuvo que pasar él la contraseña, pero acá estamos. Perfecto. Bien. Sí, no, es terrible. Hablamos de mandar ese mensaje y todo lo demás, y me olvidé de copiarlo, digamos. Está bien. Sí, yo entré a la mañana antes de almorzar y no se podía entrar al campus. Entonces, bueno, cuando entré, también entré por afuera y qué sé yo. Y después uno de los chicos me dijo que entraron por el campus, así que ahí fue cuando te mandé el mensajito. Buenísimo. Sí, sí, en definitiva, rápidamente entré por el campus y ahora vi el mensaje que debía haber visto ayer. Lo acabo de ver. Pero bueno, yo creo que estamos más o menos bien. ¿Será que mucha gente no está entrando al campus pensando que no funciona? Mm, Pero yo entré recién, que era un galazo. sí, sí. No sé si se tendrá que ver con el cambio que hicieron o con que hay poca gente utilizándolo. Bueno, jóvenes, pregunto, recordando que como les dijimos la semana pasada, la aplicación de la primera y segunda ecuaciones universales es la base de la resolución de los problemas de cuerpo rígido. Y la resolución de problemas de cuerpo rígido es la base de la aprobación de la materia. Es tan simple como es. Por lo cual, el video de la semana anterior, que no es nada complicado, de hecho, diría que la mitad del video es el ejemplo de ese disco, moneda o rueda, que, que está resuelto de dos maneras diferentes, inclusive. Si ese video lo han podido ver bien, si tienen alguna duda, sáquense todas las que tengan, porque en realidad, insisto, es uno desde el punto de vista de la aplicación y del uso en la resolución de ejercicios, problemas o soluciones problemáticas, como le querramos llamar, es uno de los videos más importantes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer del mismo?
No, profe, yo por lo menos no. Gracias, Ignacio. Es sencillo, ¿eh? O sea, después, digamos, los ejercicios no es que se compliquen, es que después, obviamente, qué sé yo, como en cuerpos vinculados, ¿sí? Podrá ser un poquitito más o menos larga la resolución o las ecuaciones, pero básicamente lo interesante es que la mayoría de los problemas de dinámica del rígido se resuelven planteando una ecuación de la primera ecuación universal, es decir, una ecuación de fuerzas, y otra de momentos, de la segunda ecuación universal. Sería, digamos, para ponernos una idea, todos aquellos problemas que ustedes en la primera parte, en dinámica del punto material, teníamos como problema de cuerpos vinculados, bueno, con el agregado ahora de la segunda ecuación universal, porque tomamos poleas cuasi ideales, digamos, aunque hay algunas poleitas que después incluyen hasta rozamiento en la polea, etcétera. Ese tipo de cosas son detalles que después iremos agregando, ¿sí? Pero en líneas generales es el mismo concepto con dos tipos de ecuaciones, la de primera y la de segunda. Y el resto del tema, que lo vamos a ver después con el video número 3, tiene que ver, por ejemplo, con trabajo, potencia y energía, donde ahora tenemos que considerar también trabajo en la rotación, potencia en la rotación y energía en la rotación. Pero la parte de energía en el rígido es tan sencilla en todo caso, o es como la parte de energía en el punto material, porque ahora va a haber que agregar un término, que es el de la energía en la rotación, energía cinética de rotación. Pero nada más, porque siguen siendo escalares, digamos, es tan sencillo como el problema de energía. Así que esto para demitificar un poquitito el tema del rígido, que es realmente la parte central de la materia, simplemente porque suma todo. Porque si nos ponemos, salvo óptica, digamos, el resto de la materia se puede tomar en un ejercicio de rígido. Por ahí faltaría hidrostática y hidrodinámica, que es un tema que a veces llegamos, a veces no llegamos, el último tema de la materia. Pero prácticamente el 80% de la materia se resume en tomar un par de problemas de cuerpo rígido, uno que sea de dinámica del rígido y otro que sea de energía del rígido. Y después por ahí algún tema más de alguno de los temas de conservación de la cantidad de movimiento barra choque, o conservación del momento de la cantidad de movimiento, que también puede estar vinculado con un problema de rígido. Bueno, por ejemplo, con choque se ve más fácil. Supóngase que usted tiene una partícula que está en el borde de una mesa. Viene otra partícula, la choca. Y la que se va cae de la mesa. Entonces ahí podemos tener un problema donde el choque involucra conservación y después lo que cae tiene que ver, por ejemplo, con energía. Bueno, de la misma manera puede haber problemas combinados de ese estilo, o por combinarse con energía, por combinarse con cinemática. En fin, con esto quiero decirles que si lo entendieron bien, porque no es para nada complicado, es plantear dos ecuaciones y nada más. La ecuación de fuerzas, que es igual a la de que ya estamos acostumbrados, F menos FR igual a M por A, y al diablo, y otra de momentos, donde sí, digamos, tenemos un concepto nuevo, pero digamos, nada complicado, y ahí vean la importancia de la elección del centro de momentos. Cuando lo elijo, el eje no intervienen en la ecuación ni el peso, ni ninguna de las dos componentes del peso,
ni la reacción del plano la normal, porque todas pasan por el centro del cilindro o disco que cae o que rueda, no está rodando, sino que está sobre una superficie horizontal, con lo cual no está cayendo, porque el mismo problema en los apuntes está el mismo problema, pero en lugar de ir sobre un plano horizontal, cae por una rampa. De todas maneras, todas las fuerzas que pasan por el centro de masa tienen brazo de palanca cero, es decir, el momento, ¿sí? Aquel fuerza por distancia, muy simplificado, bueno, la distancia es cero. Y nos queda entonces el momento de la fricción, que es fricción por rodadura, no por deslizamiento. Por eso no hace trabajo, ni se calcula en base a un coeficiente de rozamiento, no, generalmente es una incógnita. Y la otra opción es decir, bueno, pero ahí tengo una, digamos, me conviene por ahí tomar momentos respecto del punto de aplicación de la fricción, porque en ese caso vamos fenómeno, porque el peso pasa por ahí, porque justo es la vertical. La normal pasa por ahí, la fricción pasa por ahí, lo único que me queda es la fuerza F, que es un dato en ese problema. Así que, bárbaro, puedo perfectamente tomar como centro de momentos, en lugar del centro de masa, el punto de contacto del disco con el piso. Nada que objetar, salvo que tenemos que tener en cuenta que el momento de inercia es diferente al que tenemos respecto al centro de masa. Es decir, el 1/2 de mr², que seguramente todos van a terminar acordándose de memoria, vale si yo tomo rotación alrededor del eje. Pero si tomo rotación alrededor de la geometría de contacto, porque estoy tomando como centro de momentos el punto de contacto, entonces respecto de ese punto, el momento de inercia no es 1/2 de mr², sino que es 1/2 de mr² más la masa por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes según el teorema de Steiner. Como en este caso esa distancia es el radio, entonces voy a tener 1/2 de mr² más mr², o sea, 3/2 de mr², lo cual es muy fácil desde el punto de vista matemático, pero no hay que olvidarse desde el punto de vista físico de tomar el momento de inercia respecto del centro de momentos correcto, si es que deciden tomar el de contacto del disco con el piso. Como ven, las cosas que dije son, no digo, son sencillas desde el punto de vista de su inclusión en el modelo y son las que se han introducido en este ejercicio. Bueno, no habiendo preguntas, no habiendo comentarios, lo que les propongo entonces es pasar directamente a hacer el Sócrates. Ya mismo lo vamos a poner en el aire. Va a estar como de costumbre en la sala que lleva mi nombre, y aclaro, es un Sócrates corto. De hecho, es un Sócrates que ha tenido en general muy buena respuesta. Hubo un curso donde casi la mitad de los alumnos, 7 sobre 15, perdón, casi la mitad, no llegó a la mitad, 7 sobre 15 respondieron correctamente las 7 preguntas. Así que, con tranquilidad. Está el Sócrates listo y Agustín ya está en la sala. Bueno, como de costumbre, nos quedamos por acá y estamos atentos por la otra PC. Voy mirando que el avance del Sócrates. Cuando lo completemos, hacemos la devolución y seguimos comentando y comentamos qué es lo que viene en el video 3, que es el último de rígido.
Me llamo a silencio.
Si bien ya han terminado unos cuantos, esperamos por los que faltan, ¿sí? Que es un 40% más o menos de ustedes. Por lo pronto, felicitaciones para Jerónimo Periquia y para Gonzalo Amante, quienes han terminado el cuestionario con 100% de respuestas correctas. Hay, para completar de alguna manera el podio, hay 4 alumnos: Agustín Calice, Agustina Pérez Aracho, Germán González y Ignacio Monti, y se sumó ahora Diego Ponce, que han terminado con 6 respuestas correctas de las 7. Así que bien, como les anticipé, es un cuestionario que la expectativa era que todos tuvieran muy buenos resultados. Después hay, bueno, despacito con los que están terminando, pero en general creo que van a quedar todos como con nota de aprobación, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Los que nombré están todos, sería, si esto fuera por los puntos, con nota de promoción inclusive. El resto, la expectativa es que tengan, digamos, si fuera por los puntos, tendría nota de aprobación, no ya de promoción, pero bueno, está muy bien para un cuestionario tan importante como este. Faltan ahora nada más que 3 alumnos, así que me llamo silencio por 2 minutos para que ellos terminen cómodos y ya procedemos a la
Bueno, faltaban 3 alumnos, muy interesantes. Los 3 terminan también, Pedro Forner, Federico Zarza y Gustavo Gómez, con 6 preguntas correctas sobre las 7, así que muy bien. Hay 2 alumnos, vuelvo a reiterar, Jerónimo y Gonzalo, amantes. Gonzalo tenemos más de uno, me parece. O no lo tenemos, González. Gonzalo Amante y Jerónimo Peliquia, que terminaron con el cuestionario impecable. Y luego tenemos varios, Agustín Calice, Agustina Pérez Aracho, Federico Zarza, Pedro Forner, Gustavo Gómez, Germán González, Luca Lorenzetti, Ignacio Monti y Diego Ponce, con 6 respuestas correctas sobre las 7. Y tuvimos a Mariano Chaparro, a Gabriel Rodríguez, con 5 de 7, y Micaela con 4 de 7, pero en realidad todos tendrían nota de aprobación. O sea, si esto fuera sido por los puntos, aprobaban los 14 que rindieron, de los cuales además 11 tendrían notas de nivel de promoción. Así que, como esperábamos, el resultado ha sido muy bueno. Otra cosa que llama la atención es, hay 2 preguntas que tienen el 100% de respuestas correctas, ahora lo vemos, y 3 que tienen un 93% de respuestas correctas, lo cual en realidad está significando que hubo 13 correctas, 1 incorrecta. Hay una pregunta con 2 incorrectas nada más, y lo que me llama la atención es que hay una pregunta que tiene solamente 3 respuestas correctas, y obviamente 11 incorrectas. Enseguida vamos a ver qué pasó con esa. Bueno, pasamos entonces a compartir, y aquí está el cuestionario que hicieron recién. Número 1, 93% de respuestas correctas, y efectivamente lo que allí figura es la primera ecuación universal para el cuerpo rígido. No se le llama ecuación de movimiento ni ecuación de Newton, ni es la segunda ecuación universal, ¿sí? Alguno podría decir la ecuación de Newton para el cuerpo rígido. Bueno, digamos, si usted lo pusiera fuera autor de un libro y lo quiere poner, nadie le va a cuestionar, pero la verdad es que se le llama primera ecuación universal. Y quiero hacer notar un par de cosas que son muy importantes. Es la ecuación universal para el cuerpo rígido. No lo es para el punto material, porque si escribimos la primera ecuación universal para el punto material, que por supuesto como es universal se puede aplicar a todo, incluyendo el punto material, en ese caso coincide con la ecuación de Newton, ¿sí? Para el punto material, pero no estaría el subíndice centro de masa en la aceleración, porque cuando hablamos del punto material no hablamos de su centro de masa. El centro de masa es para un sistema de partículas o para el cuerpo rígido. Dejando de lado que la masa m en algunos textos se usa m minúscula para el punto, m mayúscula para sistema rígido, o a veces se pone MCR para indicar que es la masa del cuerpo rígido, pero en realidad es la masa. Ahí no hay mucho problema. Vamos a hacer un comentario adicional cuando veamos la pregunta 2. Y por otro lado, fíjense que dice sumatoria de fuerzas. Y está bien, aunque no es un punto material, donde también, entonces, para que fuera de punto material y fuera la ecuación de Newton, debería decir sumatoria de fuerzas igual a m por a, sin el centro de masa. ¿Y por qué, digamos, siendo el rígido está escrito así? Porque en el rígido todas las fuerzas aplicadas son exteriores, es decir, yo no tengo
ahí las fuerzas interiores que tenían un sistema de puntos. Si fuera la primera ecuación universal para un sistema de partículas, entonces diría sumatoria de fuerzas exteriores. No es necesario hacer la aclaración para el cuerpo rígido, porque en el rígido todas las fuerzas son exteriores. Por eso, esto es interesante para la nomenclatura. Vamos a... Bueno, el OK debió ser para una persona que me pasó ahora sí. Muy bien. Bueno. Pasamos a la segunda, que tiene un 100% de respuestas correctas. Simplemente es la segunda ecuación universal, no es ecuación de Newton, no es ecuación del movimiento, ni es la primera, es la segunda. La ecuación esta tiene un par de cosas que son muy interesantes. Por lo pronto, esta podría escribirse de otra manera, pero ahora lo decimos. Fíjense que ahí dice sumatoria de momento de las fuerzas, ¿tá? Por y comas respecto del centro de masa. Y después dice momento de inercia respecto del centro de masa. ¿Tá? Con lo cual nos recuerda que el momento tiene que tomarse en el respecto del mismo punto para el cual se calcula el momento de inercia. Podríamos, y es como se aplica esta ecuación en la segunda resolución del problema que está en el video, tomar momentos respecto de otro punto. Por ejemplo, el punto de contacto de ese disco que gira con el piso. Pero en ese caso, el momento de inercia también tiene que tomarse respecto de ese punto. Es decir, en ese caso diría sumatoria de M sub F, O, llamámosle O a ese punto, igual a I sub O, porque el momento de inercia debe estar tomado sobre el mismo punto, por gamma. ¿Tá? Obviamente a gamma no se le pone su índice, no, porque queda explícito que gamma es alrededor del eje o el punto respecto del cual se toma momento y momento de inercia. Y todos los puntos del rígido, del cuerpo rígido, tienen la misma velocidad angular, o sea, no hace falta poner un subíndice a gamma. ¿Ok? Bueno, ¿alguna preguntita? Hemos aprovechado para hacer notar la importancia de los subíndices, para indicar claramente a qué nos queremos referir. Muy bien, la pregunta número 3 tuvo 93% de respuestas correctas, es decir, una sola incorrecta que apuntó a la D. Fíjense ustedes que aceleración angular y velocidad angular, en principio, que tengan el mismo sentido, que en general lo tienen, ¿no? No condiciona la elección de los ejes. Van a tener una propiedad inherente al movimiento. ¿Tá? El eje lo elijo, lo hemos dicho más de una vez, de manera que las ecuaciones resultantes, los ejes, sean lo más sencilla posible. En efecto, la elección de los ejes de coordenadas no modifica el fenómeno, solamente modifica la forma en la cual lo expresamos, el lenguaje en el cual lo expresamos. Modifica las ecuaciones,
pero no el fenómeno en sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que puede modificar cómo veo el fenómeno es el sistema de referencia, pero acá estamos hablando del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, lo único que puede hacer es que me facilite o no las ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un choque de dos vehículos que vienen a 90 grados, uno póngale de norte a sur y otro de oeste a este, es decir, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, según el sentido usual en que se ponen los mapas, a mí me conviene poner los ejes en esas direcciones, en la dirección oeste-este y en la dirección norte-sur. ¿Por qué? Porque de esa manera el vehículo que viene del norte hacia el sur no tiene componente de velocidad en el sentido transversal, generalmente eje X, solamente tiene velocidad en el eje Y. Y al revés, el que viene de oeste a este tiene velocidad según el eje X, pero no según el eje Y, que corresponde a la vertical norte-sur. Entonces, de esa manera hago más sencillas las ecuaciones. Esa es parecería ser la mejor manera de elegir el eje. Inclusive poner el eje Y con positivo hacia abajo, de modo que el vehículo que viene de norte a sur venga con velocidad positiva. De esa manera, además, como que si yo tomo hacia abajo el eje Y, el primer cuadrante es el de abajo a la derecha, donde X e Y son positivos. Y las dos velocidades que tengo originales, la del auto que va de oeste a este y la del que viene de norte a sur, las dos son positivas. Entonces, digamos, esto como para que vean cuál es la mejor asignación de un sistema de coordenadas. Ahora, yendo de abajo para arriba, que el vector aceleración angular sea igual al vector aceleración, en realidad tenemos un problema, porque ni siquiera son comparables, ya que el vector aceleración angular se mide en radian sobre segundo, mientras que el vector aceleración se mide en metros sobre segundo. Así que son dos magnitudes que no puedo comparar. Que los vectores de aceleración angular y velocidad angular tengan el mismo sentido, lo van a tener independientemente del sistema de eje que yo elija, o sea, no hace diferencia. Que los vectores de aceleración angular y aceleración se encuentren en el mismo eje coordenado. Acá teníamos un problema, porque la aceleración angular tiene que ser perpendicular al plano del movimiento, mientras que la aceleración así escrita, que sería la aceleración instantánea, está sobre el plano del movimiento, así que sería imposible hacer eso. La elección de los ejes cartesianos es indistinta. No es indistinta porque, a ver, es indistinta desde el punto de vista conceptual. El fenómeno que veo es el mismo, pero no desde el punto de vista práctico de cómo lo expreso. En efecto, lo que debo hacer es elegir los ejes de coordenadas cartesianas, de modo que las aceleraciones lineal y angular, que van a ser perpendiculares, se encuentren ambas dirigidas en el sentido creciente del eje cartesiano correspondiente. Entonces, allí sí, las dos aceleraciones en este caso, aunque velocidades, van a quedar sobre ejes diferentes, como corresponde, pero sobre el positivo de los ejes. Es el equivalente a cuando yo decía, hagamos que el auto que viene de norte a sur esté sobre el eje Y, pero tomemos el eje Y para abajo, de modo que me queden positivos todos los valores. O sea, en última instancia, entonces, la elección del sistema de coordenadas, no del sistema de referencia. El sistema de referencia es otra cosa. Yo me refiero a que, como digo, estoy tomando las velocidades respecto del piso, respecto del escenario, en fin. Ese es el sistema de referencia. Pero una vez que elegí el sistema de referencia y
paso a elegir el tema de coordenadas, el mismo, digamos, digamos, yo puedo elegirlo de diferentes maneras y no hay problema, ¿sí? Ahora, la mejor es la que me hace las ecuaciones más sencillas. Y en este caso es que un eje esté en la dirección de omega, o gamma, la misma, eso para la selección angular, y el otro en la dirección tau, por decirlo instantáneamente, en la dirección tangente, donde va a estar la aceleración lineal correspondiente a la rotación. Bueno, si hay alguna pregunta, respondemos. Igual, como les decía antes, hubo un 93% de respuestas correctas. Entonces, si vamos a la 4, que también tiene 93% de respuestas correctas, y dice cuál de estas expresiones corresponde al teorema de Steiner. Hay un solo error, que señaló el D. El D no es correcto porque la masa no se eleva al cuadrado. Fíjense que el momento de inercia es un coeficiente por la masa por el radio al cuadrado. En efecto, si ustedes miran los momentos de inercia que vimos, ¿se acuerdan la tabla de la semana pasada que estaba en el video? Ahí tienen, por ejemplo, el cilindro es 1/2 de la masa R cuadrado. La esfera, 2/5 de masa R cuadrado. Si la esfera es hueca, pasa a ser 2/3 de R cuadrado. El disco, el cilindro, es 1/2 de mr cuadrado. Un punto es mr cuadrado directamente. Es decir, el cálculo de los momentos de inercia es en todos los casos un número por la masa por el cuadrado del radio. O sea, las unidades tienen que ser unidad de masa por unidad de distancia al cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, el término que le sumo también tiene que estar en kilogramos por metro cuadrado. Por eso no puede ser nunca m por d al cuadrado, porque tendría la masa elevada al cuadrado. Veamos cuáles son correctos y cuáles no, y por qué. El primero, están invertidos los momentos de inercia. Y para no olvidarnos que el correcto es el B, fíjense que el momento de inercia respecto del centro de masa es el más chiquito de todos los momentos de inercia. ¿Por qué? Porque es el punto alrededor del cual es más fácil hacer rotar el cuerpo en general. Cualquier otro punto tengo que sumarle el md cuadrado, siendo m la masa del cuerpo, y d la distancia que separa los dos ejes que deben ser paralelos, por otra parte, por eso se llama también teorema de los ejes paralelos. Muy bien, el primero está mal porque están dados vuelta a los momentos de inercia. Siempre tiene que ser el respecto del centro de masa, que es el más chico de todos, más md cuadrado para llegar al valor del que no es el más chico de todos, porque está tomado respecto de otro eje. En el tercero están mal las indicaciones de potencia en el segundo término, m cuadrado d no, porque les recuerdo, tengo que tener, como siempre, las mismas unidades. Lo mismo d no pueden tener masa al cuadrado. Y si miramos el E, alguien me dirá, está bien, es igual al B, lo único que en vez de d cuadrado dice r cuadrado. Momentito. Es cierto que tiene el formato de B, y es cierto que en algunas oportunidades el momento de inercia va a poder calcularse de esta manera, mr cuadrado, pero no en todos. En el cilindro, por ejemplo, lo dijimos hoy más temprano, sí, el momento de inercia respecto del punto de contacto
con el piso es igual al momento de inercia baricéntrico más m por r cuadrado, porque la distancia entre el centro de masa y el piso es r. Ok, pero eso ocurre en un cilindro, ocurre en una esfera y para de contar, no es general. ¿Sí? Ocurre en aquellos cuerpos que tienen un radio relativamente constante, o por lo menos que esté referido a una de las dimensiones del espacio, el largo, el ancho o el alto. Con lo cual, y volviendo entonces a lo que decíamos, si bien son muy sutiles las diferencias, son importantes de tomar en cuenta. ¿Sí? La última podría ser la expresión del teorema de Steiner en algún caso particular, cuando el término de corrección es mr cuadrado, como en el caso del cilindro. Del cilindro. En realidad nosotros lo vimos con un cuerpo que cae, no con un cilindro, con un cilindro más, era una rodaja de cilindro, ¿sí? Era un disco, el que rueda sin resbalar del video 2, ahí lo dijimos, el momento de inercia es un medio de mr cuadrado más mr cuadrado, pero ahí porque la distancia entre los ejes es r cuadrado. O sea, es un caso particular, la distancia entre los ejes puede ser otra, puede ser la mitad, puede ser que el eje alrededor del cual lo hago rotar sea externo, como cuando yo hago rotar algo sobre mi cabeza atado con un hilo, ¿sí? El radio, en ese caso el eje de rotación, digamos, es mi mano, que estará más o menos separada del eje del cuerpo, porque depende del largo del hilo, nada más. Así que bueno, estas expresiones que han sido muy fáciles en general, nos han permitido analizar además el detalle de las unidades, de las potencias, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, el número 5 es de esas sutilezas, no sutilezas, esas precisiones que tiene que tener el lenguaje de la física. En efecto, si yo conozco el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa, puedo calcular fácilmente el momento de inercia respecto de otros ejes que sean paralelos al primero, no respecto de cualquier otro eje. Bien, ¿sí? Frené para que ustedes lo piensen. Si los ejes, por eso te vamos a tener el teorema de los ejes paralelos, el otro eje, acá debería decir, el teorema de Steiner establece que si se conoce el momento de inercia respecto de un eje que pase por el centro de masa, puede fácilmente calcularse el momento de inercia respecto de cualquier otro eje paralelo al anterior. Están faltando 3 palabras. ¿Está? Entonces, ojo, cuando leen las consignas, léanlas con tranquilidad. No hay ninguna trampa. En realidad, esto es para recordar que el teorema de Steiner también es de los ejes paralelos. Entonces, conocido el momento de inercia respecto de un eje que se llama baricéntrico, es decir, que pasa por el centro de masa, no puedo calcular desde ahí el momento de inercia para otro eje cualquiera, sino para los ejes que sean paralelos a ese que yo conozco. ¿Está? Cada uno de ustedes verá si cometió el error por desconocimiento físico del teorema de Steiner, o bien porque leyeron rápido y se tragaron que ahí faltaba decir respecto de cualquier otro eje paralelo al primero. ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Vamos entonces al número 6, que vuelve ya a la normalidad, ¿no? ¿Sí? El que tuvo solamente 3 respuestas correctas fue el 5, insisto, fue un exceso de confianza en el teorema de Steinmetz. Muy bien, el 6 tiene otra vez el 100% de respuestas correctas, así que no hay mucho para hablar. Efectivamente se usa el radio de giro baricéntrico para especificar el momento de inercia de piezas irregulares, como una leva. Un caso típico de pieza que suele ser irregular y que además gira excéntrica. Entonces, una forma rápida de darlo es con el radio de giro baricéntrico, que considera concentrada la masa del cuerpo rígido en un punto. Por eso tiene que recurrir al momento de inercia de la masa puntual, m, en este caso ρ cuadrado, ρ es la r griega, que se utiliza para indicar el radio de giro baricéntrico. Con el 100% de respuestas correctas me exime de mayores explicaciones. Y la número 7 tuvo también un muy buen resultado. 12 respuestas correctas, solo 2 incorrectas. Y quiero imaginarme que lo que no se dieron cuenta es que dice directamente proporcional y es inversamente proporcional. Perdón, y eso está en el video lo muestra como un ejemplo, digamos, de tipo problema, ¿no? Y hace la deducción y queda que la velocidad angular de precesión, o sea, la que tiene el sistema no alrededor de su eje, sino alrededor del punto de apoyo, de la vertical que pasa por el punto de apoyo, es proporcional, sí, al coseno del ángulo de inclinación, pero inversamente proporcional a la velocidad angular con que gira el giróscopo. Es razonable, porque la precesión, de alguna manera, tiene que ver con una cierta inestabilidad, ¿tá? Porque de hecho, si ustedes lo piensan, cuando el trompo empieza a inclinarse y a tener ese momento de precesión es cuando se va a caer, cuando va definitivamente a dejar de funcionar bien como giróscopo. En cambio, cuanto más velocidad tengo más estabilidad giroscópica, llamémosle. Por eso, si la velocidad de precesión está ligada a la inestabilidad, es inversamente proporcional a la velocidad angular que tenga el cuerpo alrededor de su propio centro de masa. Esta, de todas maneras, es el último punto del video, lo pueden ver allí de nuevo, o en la versión que hay en el campus para imprimir, o en la versión que tienen la presentación que está también en el campus. O sea, no hago la deducción porque la tienen allí. Simplemente conceptualizo que es razonable, aún sin recordar la fórmula, que la velocidad angular de precesión, que tiene que ver con la inestabilidad, sea inversamente proporcional a la velocidad de giro del giróscopo, porque cuanto más rápido gira el giróscopo, más estable es. Entonces, más velocidad, más estabilidad. En cambio, la precesión tiene que ver con la inestabilidad. Entonces, menos velocidad angular, más inestabilidad, más velocidad angular de precesión. Bueno, ¿alguna preguntita? Ok. Como ustedes ven, fue un cuestionario que en general estuvo muy bien. Es más, me parece que lo que le falló acá
más que la física fue el lenguaje. Si alguno no había registrado correctamente que los ejes para el teorema de Steiner, para aplicar el teorema de Steiner, los ejes tienen que ser paralelos, bueno, es hora de registrarlo. Además, por algo se lo llama teorema de los ejes paralelos, ¿tá? Alternativamente al teorema de Steiner. Y si no, si lo sabían bien, pero leyeron mal, una vez más, tómense el tiempo necesario para leer bien las consignas. Porque a veces una palabrita de más o una palabrita de menos puede cambiar la respuesta. Si acá dijera cualquier otro eje paralelo al primero, es decir, si hubiera 3 palabritas más, cambia, la respuesta sería verdadera. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, se nos perdieron 2 en el camino. La tarea para la semana que viene va a ser ver el video 3. Ahora, el video 3, vamos a charlar un minutito, así les resulta más cómodo. Tiene que ver cómo se ve en este punto con primero uno de los teoremas de conservación. ¿Por qué está esto acá? Bueno, simplemente porque nosotros nunca lo habíamos expandido al cuerpo rígido, nada más. Pero es lo mismo exactamente que dijimos para el sistema de partículas. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en el otro cuestionario había una pregunta que decía si esto era la segunda ecuación universal, o ligaba esto con la segunda ecuación universal? Y sí, en realidad es una consecuencia de, así como la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es la fuerza, la derivada del momento de la cantidad de movimiento, momento cinético respecto del tiempo, es la sumatoria de momentos. ¿Tá? Para un sistema de partículas habíamos puesto momento de las fuerzas exteriores. ¿Tá? Bueno, en un cuerpo rígido, que es un cuerpo donde no puedo meterme adentro, ¿sí? No hablo de las fuerzas exteriores, sino hablo de F. Eso estaba en el cuestionario de recién, momento de la fuerza, momento de F, y sí tengo que decir respecto de quién tomo momentos. Si tomo momentos respecto al centro de coordenadas, si tomo momento respecto del eje de rotación, en fin, donde lo ponga. Ahora, a partir de esta expresión, si la suma de los momentos es 0, significa que el momento de la cantidad de movimiento permanece constante. Se suma los momentos de la fuerza es 0. De la misma manera que si en la expresión sumatoria de fuerzas igual a dp a dt, o sea, derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, si puedo despreciar las fuerzas exteriores, como es el caso de un choque, o sea, la sumatoria de fuerzas exteriores igual a 0, aproximadísimamente 0, ok, pero 0 la tomo. Entonces eso me queda dp a dt, pero si dp a dt es 0, es porque p es constante, o sea, no varía en el tiempo, y de ahí la conservación de la cantidad de movimiento. Con el momento cinético ocurre lo mismo. Si la suma de los momentos exteriores es 0, significa que el momento cinético permanece constante. ¿Por qué? Porque la derivada del momento de inercia respecto de t es igual a la sumatoria de momentos. Si la sumatoria de momentos es 0, derivada de L respecto de t es 0, y la única manera de que eso sea cierto, matemáticamente hablando, es que L sea constante, para que su derivada me dé 0. Entonces, simplemente recordar que si la sumatoria de los momentos, como está en la tira de 3 ecuaciones de abajo de la pantalla, si la sumatoria de momentos es 0, significa que es 0 la derivada de L respecto de t, y en consecuencia L es constante. Esa es la conservación del momento cinético, similar a la conservación de la cantidad de movimiento en el choque.
Esto me permite pensar en un choque ya no lineal, sino en un choque rotacional. Y ahí viene, acá viene un punto al que les pido por favor que presten atención. Está en el video, no es nada complicado. Y es un problema como este. Un problema en el cual una bala choca con una barra, ¿sí? Y después de eso la barra gira alrededor de un punto de sustentación. Fíjense ustedes que aquí, cuando se produce el choque, antes del choque tengo masa de la bala por velocidad de la bala como cantidad de movimiento, fantástico, ¿sí? Y tendría cantidad de movimiento cero en la barra, ¿sí? Ahora, después del choque, la barra no toma una velocidad lineal uniforme. Lo que tomo es una velocidad angular uniforme. Entonces, no lo puedo plantear esto como un choque lineal, basado en cantidades de movimiento, sino que es un choque angular, llamémosle, donde la conservación que tengo es la del momento cinético, no la de la cantidad de movimiento, porque después del choque, la barra, insisto, toma una velocidad angular. Entonces, cuando ocurre esto, cuando ocurre que el fenómeno, ¿sí?, no es un fenómeno donde voy a tener después del choque que todas las partículas del bloque con el que choqué siguen con la misma velocidad. Por eso puedo plantear choque plástico. Acá todas las partículas van a tener la misma velocidad angular. En consecuencia tengo que plantearlo como un caso de conservación de la cantidad de movimiento angular o momento de la cantidad de movimiento o momento cinético. No es conservación de la cantidad de movimiento lineal, sino conservación del momento cinético o momento de la cantidad de movimiento. Y la forma de plantearlo es la misma. En vez de plantear suma de cantidades de movimiento, P1 más P2 igual a P'1 más P'2, para usar prima como indicativo después del choque. Acá tomo no la cantidad de movimiento, sino los momentos de la cantidad de movimiento. Por eso, en vez de decir M por B, digo R vectorialmente por MB. 0 porque la barra está quieta, correcto, o sea, no tiene ni cantidad de movimiento, ni momento cinético, porque está quieta. Y después del choque voy a tener el momento de la cantidad de movimiento de la bala y el momento cinético de la barra. Fórmulas ya conocidas. Después el resto es conocido. ¿Cómo hago para encontrar cada uno de estos? Digamos, no debería haber problema. Por supuesto, después del choque con la bala quedando incrustada en la barra, en el momento inicial, la velocidad de la bala va a tener que seguir la dirección horizontal, y por lo tanto va a formar un ángulo de 90 grados con R, que es el vector que posiciona a la bala desde O. Eso es lo que tiene acá, ese seno de 90. Pero el tema es el mismo de antes, el momento de la cantidad de movimiento de la bala, es el de la barra antes del choque, igual a la suma después de esos elementos después del choque, teniendo en cuenta que en este fenómeno se conservó la cantidad de movimiento. ¿Por qué uso cantidad de movimiento y no
se conservó el momento cinético. ¿Por qué uso momento cinético y no cantidad de movimiento? Bueno, porque después del choque, cuando tengo un choque lineal, todas las partículas después del choque siguen con la misma velocidad lineal. En cambio, en este caso, después del choque, todas las partículas siguen con la misma velocidad angular. Entonces es un choque de conservación del momento cinético o momento de la cantidad de movimiento. Muy bien. Acá está lo que les decía del 90 grados, que tienen entre la velocidad con la que sale esto y el eje este, tiene 90 grados, por lo tanto, para calcular el momento, utilizo 90 grados. ¿No? El radio es en realidad la longitud que tengo desde el punto O, ¿sí? La masa de la bala es la misma m, la velocidad final a priori no la conozco, va por el seno de 90. Obviamente puedo vincular la velocidad final de la bala con la velocidad de rotación de la barra. Omega por R igual a B. ¿Está? ¿Dónde está eso? Aquí está. B final igual a omega por R. Y R, por supuesto, es L. Con lo cual, reemplazan y obtienen esto. Entonces, la única observación es atenti con choques con elementos que no pueden desplazarse libremente. El choque de la bala es contra una barra que está unida al punto O. Entonces el fenómeno es de conservación, vale todo lo anterior, viene la bala, chocó, grandes fuerzas interiores o momentos, ¿sí? Al punto que puedo despreciar las otras fuerzas que intervengan en el momento, todo lo mismo que dije de choque, pero atenti. Ahora, después del choque, no voy a tener un cuerpo que se desplaza con todos sus puntos a la misma velocidad, no. Voy a tener un cuerpo que va a desplazarse, pero teniendo en cuenta que tiene una restricción de movimiento que es el punto O del cual cuelga. Entonces lo que se mantiene no es la cantidad de movimiento, lo que se mantiene es el momento de la cantidad de movimiento o momento cinético. Me eximo de hacer toda la resolución porque la tienen ustedes. ¿Alguna pregunta? Ahí está toda la solución del problema. Bueno, algo que es muy interesante es esto. Yo, independientemente de cómo se deduce, está bueno, hay un diferencial de trabajo lineal, F diferencial de R, que ya conocemos, lo hemos visto un montón de veces, ¿sí? O F diferencial de S, si estoy hablando de una coordenada curvilínea, está acá, ¿no? Diferencial L igual a F por diferencial S para trabajar en curvilínea. De la misma manera, va a haber un diferencial de trabajo en la rotación. En vez de la fuerza, y en vez de la fuerza va a estar el momento. Y en vez del diferencial S de desplazamiento, y va a estar el diferencial θ de ángulo. Entonces, si diferencial L es F por diferencial S, en la traslación, en la rotación, diferencial L va a ser igual a momento por diferencial θ. Lo cual, lo tengo por acá. ¿Está? Ahí está la demostración, que el trabajo es la integral de m diferencial θ como el trabajo en la rotación. Como el trabajo en la traslación es la sumatoria de f escalar diferencial r. Bien. Entonces, tenía fuerza por distancia, ¿sí? O por delta de distancia, como expresión del trabajo, ¿sí? En
una traslación, en una rotación, el trabajo lo da el momento. Entonces, en vez de decir fuerza por distancia, digo momento por ángulo girado. ¿Se apela el paralelismo de las dos cosas? ¿Ah? Bueno. La potencia, como tengo que dividir por diferencial de t, en el caso de la traslación me queda fuerza por velocidad. En el caso de la rotación, en vez de fuerza va a haber momento, y en vez de velocidad, velocidad angular. Entonces, en vez de ser F por B, es M por omega. Por supuesto, al igual que en el caso de fuerzas, donde yo puedo hablar de potencia instantánea y de potencia media, incluso de potencia máxima, acá también puedo hablar de potencia media, potencia instantánea y potencia máxima, para lo cual, pero tengo que tener en cuenta otros datos. Por ejemplo, en lugar de tomar, y esto está bueno para los motores, porque para los motores yo no tengo velocidad, tengo velocidad angular. Entonces, en lugar de hablar de fuerza, hablo del momento o torque del motor. Por eso, lo que se mide en los talleres de análisis de motores es el torque del motor, como para pasar a la potencia más fácil. Y respecto de la energía, resulta absolutamente razonable pensar que si en la traslación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en la rotación va a ser un medio, en vez de la masa, momento de inercia. En vez de velocidad, velocidad angular. Va a ser un medio de momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Acá está demostrado lo de la potencia. La potencia, entonces, bueno, acá está, es masa por velocidad, y acá está la energía cinética. En una rotación pura, acá está demostrado, es un medio de I por omega cuadrado. Y en una combinación de rototraslación tenemos el 1 medio de mv cuadrado, viejo y conocido, y el 1 medio de I por omega cuadrado. Única precaución, tener en cuenta que I es respecto del centro de masa. ¿Tá? Y acá ves la velocidad del centro de masa. Acá tienen un ejemplo que, como verán, empieza como cualquier otro ejemplo con la determinación de direcciones, etcétera, etcétera, y bueno, después vendrá el planteo de ecuaciones, que es diferente. Pero en general, todo cuerpo que caiga por un plano, o que yo empuje por una superficie, etcétera, etcétera, y esto sí es importante, va a tener momentos de inercia con el formato que dijimos. Un medio, acá como ven, en la rotación del disco, un medio de I por omega cuadrado. Siempre el formato tradicional. Un número, la masa en el caso de la traslación, el momento de inercia en el caso de la rotación, y el cuadrado de la velocidad lineal o angular según corresponda. Con lo cual, es muy fácil pasar o mejor dicho, agregar en nuestros problemas la energía cinética de rotación. Si es rotación pura, ok, la única que está presente es el medio de I por omega cuadrado. Y si es rototraslación, tenemos que tener en cuenta los dos elementos. El medio de diferencial M. Y una cosa importante, acá está el 1 medio de M, 1 medio de I, ¿ven? 1 medio de M por B cuadrado, 1 medio de I por omega cuadrado. Después, el momento de inercia I,
depende del cuerpo. Acá 2/5 de mr² es una esfera maciza. Si fuera una esfera hueca, diría 2/3 de mr². Si fuera un cilindro, diría 1/2 de mr². Si fuera un aro, diría mr². Pero siempre los momentos de inercia tienen ese formato. ¿Está? Con lo cual, problemas de este tipo, de calcular la velocidad del cuerpo que rueda sin resbalar al llegar al piso, van a tener este formato: raíz cuadrada de un número por G por H. En realidad, si el cuerpo cae sin rodar, deslizando, tenemos que es raíz de 2GH. Si cae rodando, va a ser menor. ¿Por qué? Bueno, porque justamente parte de la energía la ha tenido que involucrar con la rotación, y en consecuencia la velocidad con que llego es menor. Porque tengo traslación, y tengo energía de traslación y energía de rotación. Entonces, lo único importante, que no está justamente puesto acá, es que la resolución de problemas de energía en el rígido, lo único que tenemos que hacer es sumar el término de la energía cinética de rotación, ¿no? Bueno, sumarlo, evaluarlo, quiero decir, la única diferencia es que aparece otra energía, que es la energía cinética de rotación. En principio, igual a 1/2 de I por omega cuadrado. Esto es lo que se van a encontrar en el próximo video. Cosas muy fáciles. Plantear que existe la conservación del momento, de la cantidad de movimiento, o momento angular, o momento cinético. Un ejemplo de conservación. Lo más difícil es no meter la pata con eso y que lo plantean como problema de energía directamente. Después, el trabajo de una fuerza no se usa mucho, la potencia y la energía, lo que sería la energía mecánica en el cuerpo rígido. ¿Está? Paralelismo entre lo que hicimos para el punto material y lo que estamos haciendo para el cuerpo rígido. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Fernando, no sé si hay algunos pendientes de clases anteriores. Si no, podemos hacer el intervalo. Dale. Y después del intervalo vayan organizando bien qué problemas han hecho, porque la intención es explicar los problemas que necesiten que expliquemos. Yo no sé si ya cerró la entrega de los de choque. Choque sí, choque y sistema de puntos creo que ya estaba. A Bueno, ver. No lo choque, revisé, pero ya por lo... las dudas, en ese caso, bueno, arrancamos con los de rígido. Si queda alguna dudita de los anteriores, encantado de responderla también. Pero eso nos dirán ustedes cuando volvamos a las 15. Sí, perfecto. 20 minutos, no, a las 15 volvemos. Dale. Bueno. Entonces nos vemos a las 15.